En la entrevista de Propuesta Semanal contamos con la participación del doctor Iván Ernesto Gatón, quien es un académico, abogado, internacionalista y que es muy buscado en estos programas para tratar especialmente temas internacionales, pero también nacionales. Muy buenos días, Iván, un placer de tenerte en el programa, a tratar temas siempre de interés para todos los amables televidentes. Un placer estar con usted. Y desde Skype, Ana Patricia Núñez participará en la entrevista, pero vía Skype. Vamos a tomarnos primero unas tacitas de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo que nos brinda Industrias Vanilejas y Mitiel, que entona muy bien a esta hora. Muchísimas gracias. Salud. Iván, hay un tema internacional, pero que atañe a la República Dominicana, y que estuvo muy caliente en esta semana. Me refiero a los Twitter del canciller Roberto Álvarez sobre el caso de Nicaragua y la reacción de la Cancillería nicaragüense, que siempre en esos casos acude a la soberanía, la independencia, la determinación de los pueblos. ¿Cuál es tu posición con esa situación? La posición debe ser la académica. Hay un principio que es wilsoniano, es un principio de Woodrow Wilson, que fue el primer presidente académico de los Estados Unidos, y es el principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados. Eso es un principio, digamos, fundamental en cuanto a que luego, para ser interlocutor válido, porque hay un tema importante, y es que en la dinámica de las relaciones internacionales, usted puede descalificarse en el momento en el cual tenga que emitir una opinión sobre un tema. Esa es una cuestión, yo diría, de si lo vemos en el largo plazo, no en este momento, sino cuando usted tenga, por ejemplo, a un don Carlos Sánchez y Sánchez, que escribió la historia de la diplomacia de la República Dominicana, cuando en 50 o 70 o 100 años alguien escriba la historia de la diplomacia dominicana, donde se va a acoger es el principio, en un momento como el que está la geopolítica mundial, de usted mantener una equidistancia. Y la forma en la diplomacia siempre de decir, el decir es importante. Es decir, para significar de que en una situación como la que hay actualmente, que hay preocupación, porque es una preocupación legítima de la comunidad internacional, metiendo preso a la gente, pero yo nunca olvido que Joaquín Balaguer le dice a Tomás Borges, que es uno de los hombres de la Revolución Sandinista, al recibirlo un día le dice: yo soy un admirador de la revolución de ustedes, pero recibió a Somoza. Sí. Es decir, pero Balaguer, que fue un diplomático de carrera, que fue primer secretario de nuestra embajada en España, Balaguer, que estuvo en aquella famosa visita que le organizó don Anselmo Paulino en el Anselmato, allá a España, donde recibieron a Trujillo con pompa en todo Madrid, en toda España. Ese Balaguer que sale de esa Cancillería. Por ese viaje cayó en desgracia, Anselmo Paulino. Anselmo cayó en desgracia, sí. Entonces, Balaguer, fíjese usted cómo, esto es para hablarlo ya y que los amigos televidentes entiendan el por qué la posición académica, que no es una posición para nada que vaya en contra del gobierno ni de la institucionalidad. Balaguer, luego ustedes van a notar que llegó aquí Fidel Castro y no visitó a un solo comunista, pero visitó a Balaguer en su casa. Porque a pesar de Balaguer ser un heredero de Trujillo, y a pesar de Balaguer haber sido un hombre que estuvo en contra de la izquierda, sin embargo, Fidel Castro respetó a Balaguer por haber mantenido vínculos con Cuba cuando el PRD llegó a negarle a Cuba que le asistiera cuando el ciclón David. Entonces, las relaciones internacionales siempre hay que referir un principio básico que decía Lord Palmerston: no existen amigos ni enemigos. Es como en la política. Las enemistades en política
es en la política, no en términos personales. Entonces, pero Iván, en el caso de ese Twitter compromete el país. Sí. En relaciones internacionales, incluso, cualquier declaración del jefe de Estado y cualquier declaración del ministro de Relaciones Exteriores puede tomarse como un elemento vinculante. De hecho, hay antecedentes en la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, con el gobierno de los ayatolá en Irán, cuando gana la revolución iraní, con el ayatolá Ruhollah Mossavi Khomeini, él hizo declaraciones que después fueron vinculantes para juzgar a Irán en la Corte Internacional de Justicia, sobre todo por el caso aquel del secuestro de los diplomáticos de la Embajada Americana. Es decir, que es un tema que todos sabemos, porque todos estamos opuestos a esas medidas que ha tomado un Daniel Ortega, que ha desvirtuado lo que era el objetivo de esa revolución sandinista, porque él derroca a un dictador y entonces convierte su gobierno en una dictadura. Pero con un elemento que es incluso más nocivo, que sea su esposa, la vicepresidenta, la que dirige el país. Sí. Es decir, no porque sea mujer, sino porque cuando usted va a Nicaragua, que ha sido mi caso, usted escucha las quejas, incluyendo de funcionarios del gobierno de Nicaragua, ustedes lo van a ver, de que quien tiene el poder es la esposa. Y no es la mejor manera tampoco del ejercicio de la política, entronizarse, porque usted no puede hacer lo que usted criticaba, porque usted derrocó una dictadura como la de Somoza y ahora usted quiere eternizarse utilizando subterfugios. Pero, de nuevo, hay que acogerse al derecho internacional y hay que tener mucha cautela, porque hay algo, don Ramón, que es importante que los amigos televidentes tomen en consideración. Nosotros estamos en un cambio de época de la humanidad. La geopolítica ha cambiado total y absolutamente. El mundo en el cual nosotros vivíamos, que hay mucha gente que está pensando con la mentalidad de la Guerra Fría, no es el mundo de ahora. Entonces, nosotros, por ejemplo, vimos el caso de Venezuela. Ustedes se han sentado a pensar cómo nosotros, en la región, tuvimos una situación con Guaidó y que el Vaticano, porque yo siempre refiero a la diplomacia del Vaticano, por eso es el Estado más antiguo del planeta y tiene los mejores servicios de inteligencia. Al Papa Francisco le pidieron que se pronunciara con relación a Guaidó y ¿sabe lo que dijo con Venezuela? Dice, no, espérense, es que si la oposición no se articula en un proyecto, yo no puedo llevarla a que se articule en un proyecto. Es decir, yo no puedo inmiscuirme en los asuntos de Venezuela si la oposición no tiene claro para dónde va a ir. Ahora, los chavistas lo tenían claro. Luego, el Washington Post publica una filtración de Pompeo sobre Venezuela. ¿Y sabe lo que decía Pompeo? Dice, oye, pero Guaidó cree que en verdad él cree que puede ser presidente. Pero Ana Corina también entiende que tiene que ser presidente. Dice Pompeo, cuando se filtra el documento, que lo filtra el Washington Post, que en Venezuela todo el mundo se creía capaz de ser presidente, pero no se articulaban alrededor de un proyecto que permitiera sacar no a Maduro, porque eso lo tiene claro el Vaticano, porque el problema no es Maduro, el problema son los militares. Claro. Entonces, esa diplomacia que le permite a usted ser un ente válido en cuanto a que pueda mañana armonizar con las partes. Hoy Estados Unidos le dijo ahora a Guaidó, mira, ya yo dejé de reconocerte. Y entonces, ¿cómo quedan los demás países que estuvieron apoyando a Guaidó? Porque es que la dinámica de la política internacional de hoy no es la que teníamos hace 20 años. Por ejemplo, vemos que la presidenta Kamala Harris, la vicepresidente, llega a Guatemala. Y uno dice, pero el problema de la migración no es solamente guatemalteca. ¿Y Honduras qué sucede? Ah, pero que en Honduras tenemos como presidenta a Juan Orlando Hernández,
que llega al poder después del problema que hubo con el presidente Zelaya, porque Zelaya quería hacer una consulta para ver si se podía hacer la reelección, pero a Juan Orlando Hernández se le acepta la reelección, pero Estados Unidos descubre que el hermano de Juan Orlando Hernández estaba vinculado al narcotráfico, está preso por narcotráfico en Estados Unidos, pero Juan Orlando Hernández lo están esperando. Pero la situación de Honduras es que hubo un huracán llamado Iota que acabó con todo en Honduras, y eso aumenta la cantidad de la migración. Pero ¿cuál es la medida que Estados Unidos propone con Kamala Harris para detener el flujo migratorio? Que hay que atender la corrupción. Pero Kamala Harris no se sentó con Hernández, porque Hernández lo están esperando para cuando termine el periodo de gobierno. Hay un reconocimiento. Entonces, cuando vamos a El Salvador, uno dice, pero bueno, ¿y de dónde sale Nayib Bukele? Es para que usted vea lo complejo del panorama y por qué hay que tener el mayor cuidado posible, tacto, en el mundo de hoy. No, Bukele es la alternativa al FMLN, que era un grupo guerrillero de izquierda, pero es un hombre que viene como alcalde del FMLN, pero es la alternativa a Arena, que es la derecha de Daubizón, que fueron los mismos que mataron a Monseñor Romero. Pero hay un presidente que Estados Unidos descubrió que estuvo en corrupción y que está preso hoy, que se llama Antonio Saca, que era una figura de los medios de comunicación en El Salvador, que es el que apoya a Bukele y aprovecha el descontento de la gente con el FMLN y con Arena. Bukele sale en un mundo ahora de posverdad, donde todo el mundo cree que tiene la verdad, y Bukele es un muchacho que se vende muy bien en Twitter y en Instagram, pero cae en desgracia con Estados Unidos. Bukele habló de romper relaciones diplomáticas con China para volver con Taiwán, y Bukele estaba alineado con Estados Unidos, y ahora Estados Unidos se pone contrario a Bukele, y Bukele fue a Estados Unidos y no lo recibieron en Washington. Y usted dice, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y qué ha sucedido? Que Bukele ahora va a imponer el Bitcoin. ¿Y qué fue lo que pasó? Que de donde sale otra migración muy grande, porque ese es el triángulo migratorio que hay que atender, que es El Salvador, Honduras y Guatemala, el interlocutor válido viene a ser Guatemala. Entonces, es un mundo que ha cambiado, y por eso hay que tener cierto cuidado, cierta mesura en ese sentido, porque es que es un mundo muy complejo, muy complejo. Yo, que me levanto todos los días mirando las noticias internacionales, yo me sorprendo cuando veo, por ejemplo, que ahora Estados Unidos apoya a Marruecos. E incluso la administración Trump le vendió armas a Marruecos, y yo digo, pero es que donde Estados Unidos tiene las bases militares es en España, y el principal, digamos, némesis de España es Marruecos. Entonces, pero ¿cuál es el problema con los saharauis? Si los saharauis, la potencia ocupante era España, que fue que Franco lo dejó solo cuando muere Franco en el 75, y entonces se hace la marcha verde y viene Marruecos y ocupa la zona saharaui, que tiene mucho fosfato, que deja más de $1.000 millones y pico en beneficio. Pero la Unión Europea, ¿a quién va a apoyar? Va a apoyar siempre a España. Pero ¿y si nosotros asumimos una posición de claro apoyo a Marruecos? Eso lo puede hacer Estados Unidos. Pero ¿quién es la llave de entrada para la Unión Europea, que es el segundo socio comercial de la República Dominicana? España. Es España. Entonces, usted se fija cómo anda todo tan complicado, donde todos los analistas, por ejemplo, geopolíticos de España, lo que indican es su temor, porque hubo declaraciones, por ejemplo, de parte de gente ligada al círculo del rey Hassan de Marruecos, bueno, evidentes. La embajadora de Marruecos
en España que dijo, España tiene que pagar haber cometido un error. Y fue que el jefe del grupo saharaui, España tenía COVID, él tenía COVID, y España le permitió entrar a territorio español a un hombre que está enfermo, con un pasaporte diplomático argelino, con nombre falso, para atenderlo. Pero ¿cómo le dice España que no a Argelia si España depende del gas de Argelia en un país que hace frío? El gas de España es de Argelia que depende. Entonces, usted se fija los detallitos que hay en las relaciones. La realpolitik. Lo que no se ve, que es lo que vale en la política internacional. Usted dice, bueno, evidentemente nosotros tenemos que estar más alineados con Estados Unidos por un tema de cercanía, la influencia de Estados Unidos. Pero Estados Unidos, señores, es el país que desgraciadamente ha tenido la tasa de mortalidad más alta de COVID. Entonces, si tiene vacunas, ¿va a dejar de vacunar a su gente para ir a vacunar gente fuera de su territorio? En China, porque los chinos pueden darse ese lujo de no vacunar a toda su población, porque los chinos dicen, están en confinamiento, y el que salió del confinamiento, pasamos lista. Pero en China hay unos comités que en cada círculo, como en Cuba, que están los CDR, hay un jefe del partido que vigila al que está alrededor y nadie se mueve. Claro. Y después usted no tiene los beneficios que pudiera tener. Es más, le cortan la señal del celular, porque el 70% aproximadamente de las transacciones en China se pagan es a través del teléfono. Y después usted no puede ni pagar porque su cuenta queda cerrada. Pero China es una sociedad confuciana, donde la gente puede quedarse aislada, pero Estados Unidos no. Entonces China puede hacer diplomacia con la vacuna. Y usted dice, pero quieras o no, China saca ventaja, pero es la misma idiosincrasia de un pueblo confuciano que ve el mundo distinto a un Estados Unidos individualista, donde a la gente no le importa que otro se enferme. Entonces, son esos detalles, incluso culturales, que hay que tener en cuenta en el mundo actual. Iván, tú escribiste un libro para que hablemos de la relación República Dominicana-China. Un libro, China-República Dominicana, Relaciones Económicas Internacionales. Danos tu opinión en el contexto del cambio que ha tenido en los últimos tiempos las relaciones con China. Vemos que hubo acuerdos que no se llevaron a cabo, procesos que no se llevaron a cabo. La República Dominicana al final terminó quizás yéndose por otras naciones, por Japón, no sé. Danos tu opinión al respecto sobre eso. Sí, lo que sucede es que todo eso conlleva un proceso y evidentemente, señores, quien vino aquí, enviado por los chinos, iba a ser el sustituto de Xi Jinping. Esto es bueno explicarlo. Deng Xiaoping, el hombre que hace todo lo que nosotros conocemos como socialismo democrático de mercado, puso un sistema en el cual 10 años para cada grupo, el presidente, el primer ministro, y a Xi Jinping se supone que había que sustituirlo, pero no, dijeron que como llegó Trump, estaba el mundo viviendo en una situación difícil y que no iba a haber cambio. Es decir, desde la época de Mao no había alguien con tanto poder, pero a República Dominicana, por la ubicación geográfica, porque eso es importante, la geografía siempre va a determinar, los chinos en ese gran proyecto, que es el gran proyecto geopolítico más grande de toda la historia de la humanidad, que se llama la Franja y la Ruta de la Seda, que eso tiene de inversión más de 900,000 millones de dólares, porque la fortaleza de China es el comercio exterior. República Dominicana era un lugar visto para los chinos hacer sus inversiones, e incluso los del mismo puerto de Manzanillo, porque la Ruta de la Seda incluye muelles, puertos, aeropuertos, y evidentemente Estados Unidos se puso en alerta. Los chinos están ¿dónde? En mi esfera de influencia. Y por eso ustedes ven que los chinos, entonces, evidentemente, República Dominicana, no tiene un Washington Heights en Shanghai ni en Pekín. El Washington Heights de nosotros está en Estados Unidos. Y gran parte de nuestro Producto Interno Bruto depende de las remesas y vienen de Estados Unidos. Entonces, evidentemente, ahí jugó la geopolítica. Los chinos también, y esto es importante,
ellos presentaron una serie de áreas en las cuales iba a haber cooperación, fortalecimiento. Eso que ustedes vieron de la tecnología 5G, es importante resaltar que Huawei hizo un concurso con toda América Latina en el área tecnológica. ¿Y usted sabe quién fue que lo ganó? Fueron unos muchachos de ahí de Boca Chica, del Parque Tecnológico del ITLA. Entonces, los chinos, que están muy claros en cuanto a que quien maneja la tecnología también tiene incidencia en lo militar y en todo lo demás, están claros de que República Dominicana, que es un país con el cual ellos tienen una balanza comercial muy favorable, China le vende a República Dominicana en la actualidad más de 3.000 millones de dólares. Nosotros nunca vamos a pasar, a menos que explotemos el nicho del tabaco orgánico, del café orgánico y del ron. Pero aún así eso no te llega a 1.000 millones. Pero no te va a llegar a ese nivel. Entonces, China, la ralentización viene por el tema de que Estados Unidos, evidentemente, yo no puedo dejar que una China que piense en largo plazo, en 50, en 100 años, venga y me haga el tren de Jaina a Santiago. Venga y me invierte en toda la infraestructura, que es lo que quieren los chinos, invertir en la construcción de viviendas, siempre tomando en consideración algo. Los chinos, en lo que invierten, los trabajadores deben ser chinos. Sí. Y entonces eso implicaría un cambio en las leyes de trabajo. Un parque de fútbol y fueron chinos que lo hicieron. Y a Trinidad y Tobago le donaron otro estadio de cricket. Es decir, los chinos van regalando, pero es mirando en el largo plazo. Y Estados Unidos, evidentemente, se dio cuenta de que había que apurar el paso. Había que apurar tanto el paso, que esto es una nota jocosa, y es que el embajador chino, como todo en China, quien ejerce una función tiene que saber de esa función. Es una persona que conoce muy bien, no solo el español, sino la idiosincrasia de nuestro pueblo. Es un hombre que da sus pasitos de merengue muy bien. La embajadora americana fue a Santiago, pero fue después que vimos al embajador chino, que tiene muy buen movimiento de cintura. El hombre baila bien el merengue, pero él es el primero que aparece en un programa de televisión muy popular aquí, y aparece incluso luego en la despedida del Año Nuevo que se hace en el Malecón. Es para que ustedes vean cómo los chinos tienen esos detalles, a un punto tal que ustedes van a notar que muchos de los embajadores de Estados Unidos que vienen aquí ni siquiera hablan español. Sin embargo, el embajador chino, cuando el presidente Trump dijo que el COVID-19 era un virus chino, la tendencia en Twitter ese día fue un tweet que envió el embajador Shang Run, donde decía, ese tipo está loco. Es decir, maneja un vocabulario de la gente, del pueblo. Eso es para que ustedes vean el nivel de la diplomacia. Pero dada la situación geopolítica, Iván, parece que lo único que nosotros vamos a poder recibir es inversión china en términos de instalación de industria y algo de infraestructura, porque definitivamente ya lo de las 5G, los puertos, la comunicación, en fin, eso está vedado porque lo dijo el presidente. Evidentemente, señores, ustedes no se imaginan, Estados Unidos no puede darse el lujo, y ya lo decía el presidente Biden en un artículo que salió publicado el sábado pasado. Quienes tienen que imponer las reglas del comercio y del mundo tecnológico tienen que ser la Unión Europea y Estados Unidos. Por eso ayer en el Congreso de Estados Unidos ya se estaba aprobando un proyecto de ley para hacer una inversión en tecnología, en el área tecnológica, inteligencia artificial, de 250.000 millones de dólares, porque los chinos no están como nosotros creemos, simplemente en tecnología 5G. Los chinos ya están en 6G, que es la inteligencia artificial aplicada al Internet de las cosas. Es que los chinos, la NASA, que siempre mantuvo a los chinos fuera del proyecto internacional espacial, la NASA le dice a los chinos, pero ahora que ustedes fueron al lado oculto de la Luna, donde no ha ido Rusia, ni ha ido Estados Unidos, denme algo de información. Quien está yendo a Marte es China. Entonces, Estados Unidos no puede darse el lujo desde la perspectiva geopolítica
y la Unión Europea. Por eso la presencia del presidente Biden esta semana en Bélgica con el tema de la OTAN, pero también reunido allá en la zona de Cornuelle para hablar de que, sobre todo, es el tema chino. Entonces, van a dejar ellos que después que China le quitó África, porque África es China, sí, y América Latina le ha quitado prácticamente a América Latina, sí, y que ahora también aquí en el Caribe, en su esfera de influencia, también China sea quien determine. Esto es un tema geopolítico. Estados Unidos, desde su perspectiva, tiene razón, y un elemento fundamental, y es el siguiente: en geopolítica, el gran desarrollador de la geopolítica, porque el fundador es Ratzel y luego Helen, que es el que identifica el término geopolítica, que es Karl Heinz Schoffer, que fue el hombre que asesoró a la expansión Meiji japonesa y luego al Tercer Reich, hablaba de algo que se llama espacio vital, Lebensraum. China tiene 1.400 millones de personas, pero China no tiene agua. Y como China, que tiene una clase media que sobrepasa los 400 millones de personas, puede tener comida suficiente para esa gente. China necesita un espacio vital. ¿Y cuál es el espacio vital de China? El mundo entero. Claro. No podemos terminar el programa sin hablar del Perú. Ese resultado apretado de una Keiko Fujimori acusada de corrupción, pero de otro candidato que por lo menos yo vi una entrevista y me desilusioné del candidato Carlos Castillo. Sí, lo sentí muy flojo en una entrevista. Sí. Pero bueno, ¿qué tú opinas? ¿Qué va a pasar en el Perú? El problema de fondo del Perú, y es lo que hemos venido viendo cuando ganó Kuczynski, que pasó lo mismo que con Castillo. Sí. Y es que Kuczynski se va arriba cuando llegan los votos del interior, porque la gente no se imagina la tasa de rechazo que tiene Keiko. Es la ingobernabilidad. La sociedad peruana está tan fracturada que un outsider de Cajamarca, pero estamos hablando de un país que tiene 1 millón y pico de kilómetros cuadrados, es decir, que las distancias del Perú no son las distancias de aquí. Cuando usted ve que de 18 partidos políticos, quien sale es Castillo. Con el 20% en primera vuelta. Con el 20% en primera vuelta. Un hombre que era profesor rural, que andaba descalzo, todavía atendiendo, no puede tener ese nivel. ¿Qué va a suceder en el Perú? La ingobernabilidad. Un Perú que tiene de las tasas de mortalidad más altas con el COVID, pero un Perú que tiene algo que no estamos viendo en medio de la desgracia. Cuando la historia se escriba de aquí a 100 años, como el COVID-19 aceleró procesos sociales, económicos, de una manera... Y se está llevando gobiernos y partidos. Pero de una manera atroz, porque si eso es en la Unión Europea que tienen problemas, el único que tiene ventaja es Estados Unidos porque puede imprimir dólares, porque tiene la ventaja de que es quien maneja el dólar. Pero ese Perú que tiene un 60% de informalidad en el empleo, ¿y cómo usted le dice a una gente, quédese en casa con el COVID, cuando vive de lo que hacen el día a día en la calle? Igual que aquí. No, pero aquí no tanto como en Colombia, que es el 50%. Pero que no es lo mismo ser dominicano, donde yo no tengo el problema entre el indígena y el mestizo, porque esas son sociedades que están fracturadas, señores. Es más, para darle un dato, uno que se ha dedicado a investigar mucho, yo siempre le digo a la gente que en ese mundo sudamericano, los españoles trataban mejor a los indígenas que los criollos. Tanto es así que en Ecuador todavía en los años 80 usted contrataba a alguien para que trabajara en su casa y usted lo contrataba con derecho a pela o sin pela. Y en Bolivia, que más del 70% de la población es indígena, el indígena no podía hasta el año 1952 acercarse al Palacio Presidencial,
¿Por qué ustedes creen que son sociedades tan fracturadas y que llegan gente como Evo, por ejemplo, que era un pastor, y llegan y ustedes notan que hay una diferencia entre el mundo de Santa Cruz de la Sierra y el mundo de La Paz? Es que los indígenas, el caso de Castillo, son gente que siempre han estado marginadas y cuando llegan al poder, quieras o no, hay su resentimiento. Ahí le sale el dictador. Ahí sale el resentimiento de una sociedad que me marginó, que me maltrató. Y noten ustedes que todos los poderes económicos, hasta Vargas Llosa, señores, que no quería nada con Fujimori porque perdió de Fujimori, llamó a votar por Keiko. Sí. Eso es para que ustedes vean el nivel de fractura que existe en el Perú. Don Ramón, las democracias ahora mismo, ante el giro que le ha dado el COVID y ante el colapso del neoliberalismo, porque hay que decirlo así, porque eso se reflejó en Estados Unidos con los fondos basura, cuando Obama tuvo que ir a rescatar a Wall Street, las democracias tienen que alinearse muy bien, porque ya, por ejemplo, en Chile, a pesar de ser un país miembro de la OCDE, la gente salió a la calle a protestar porque entendían que las democracias solamente estaban beneficiando a un grupito. Qué pena no tener más tiempo, Iván, porque esto ha sido una verdadera cátedra. Tenemos que invitarte con mucha frecuencia. Prepárate. Muy bien, excelente. No, gracias. Nos vamos, amables televidentes, a comerciales. Continuamos con Propuesta Semanal.